Buenas tardes, soy Lilia Márquez del grupo 43 de la licenciatura de Trabajo Social. El tema de hoy es terapia familiar de la materia Trabajo Social Familiar y su enfoque sistémico. Definición y concepto del modelo sistémico. El modelo sistémico nació al mismo tiempo que la terapia familiar. Su unidad de análisis es la familia. El modelo sistémico se basa en presupuestos teóricos que se alejan de las tradiciones y se inspira en la teoría general de sistemas. Primero las teorías de complejidad y después se define por sus funciones de estructura, de retroalimentación y de las relaciones de interdependencia, aplicada a la familia. Cada miembro cumple una función y forman parte de un padrón interaccional en el que las acciones de cada miembro son interdependientes. El modelo sistémico y terapia familiar surgió en los años 50 como un marco conceptual para comprender la complejidad de los fenómenos interrelacionados que ocurren en su seno. Desde hace ya muchos años, la identidad entre modelo sistémico y teoría familiar y terapia familiar, el modelo sistémico se puede aplicar a muchos otros formatos de la intervención, además del familiar. Por otro lado, se extienden otros modelos que se han desarrollado en un formato de intervención familiar. Desde principios de los años 80 se planteó que el modelo sistémico podría aplicarse a un solo individuo, aunque no asistiera a la familia. El modelo sistémico no se limita a buscar bienestar subjetivo, sino a alterar la interacción familiar, como lo haría si viniera toda la familia. En la actualidad, la mayoría de terapeutas sistémicos realizan intervenciones individuales, ya sea alternándolas con los familiares o bien como una única función en el caso del cliente. De la misma manera que se entiende que la familia es un sistema, se puede entender también que las organizaciones, como por ejemplo las empresas, fundaciones, instituciones, etc. A esto se le llama un sistema organizado. El modelo sistémico puede ser orientado a plantear su intervención de acuerdo con estas pautas interaccionales que también se dan en estos sistemas. Cabe destacar que una de las obras más emblemáticas de este campo es la de Salvini Palazzoli en 1981, llamada Al frente de la organización. Las redes sociales. La familia es un sistema y así hasta llegar al sistema social y cultural. En este nivel es el máximo al familiar, es la red social, compuesta por el barrio, las asociaciones, servicios sociales, instituciones religiosas o grupos de cualquier otra índole. Por otra parte, se tiene también la institución escolar. La escuela es uno de los sistemas más próximos e interdependientes con la familia. Desde esta óptica, la interacción deviene como un foco central a entender el problema en que se manifiesta en el niño. En este caso, la obra más emblemática a este respecto también es de Salvini Pestalozzi y se llamada El mago sin magia, que fue publicada en 1983. La mediación. Este es un proceso temporalmente limitado que contribuye a facilitar la comunicación en los conflictos entre las partes a través de un mediador. El mediador es un profesional que ayuda de manera neutral y objetiva a las partes para que alcancen un acuerdo. Esta puede ser aplicada en conflictos de ámbito familiar, escolar, en la comunidad u organizaciones. Desde esta perspectiva sistémica, Ripoll-Millet en 1993 refiere que la función del mediador en las familias ayuda, por ejemplo, a la pareja a resolver conflictos y facilitar la comunicación que alcance decisiones satisfactorias y viables para ambas partes. El mediador debe de velar principalmente por las necesidades, especialmente en los hijos,
y favoreciendo la relación familiar posterior al divorcio. Los métodos conductuales. Desde los años 70 también se trabaja con familias para regular los esfuerzos que se administran recíprocamente, principalmente los padres en la educación y los hijos con problemas. En muchas ocasiones estos padres son definidos como coterapeutas, que aplican a un programa de reforzamiento diseñado por el terapeuta. A nivel internacional se ha desarrollado también diversos programas de tratamiento para parejas o adolescentes, como por ejemplo adolescentes o delincuentes o con algún problema de adicciones. Modelos psicoeducativos. En los años 70 se desarrollaron programas de tratamiento basados en la influencia de los acontecimientos vitales como la presión ambiental en la esquizofrenia. En este sentido, el término de emoción expresada para referirse a las actitudes críticas y hostiles de los miembros familiares, así como su sobreinvolucración. Los pacientes que retoman sus hogares con índices altos de emoción expresada presentan recaídas a los 9 meses y un 50% en los casos que tuvieron una intervención hospitalaria, mientras que el 15% de las familias con índices bajos de emoción expresada cabe señalar que estos son administrados con medicación y estos tienen un 15% de recaída. La variable de emoción expresada resulta que tiene contacto con el paciente y sus familiares, resultando menos afectadas aquellas que tienen un menor contacto con los familiares que tienen este proceso de emoción expresada. Los programas de tratamiento basados en el paradigma de estrés-vulnerabilidad se definen por su carácter psicoeducativo y su objetivo para bajar el nivel emocional de la familia y otras fuentes de estrés para el paciente. En los modelos psicoeducativos, los aspectos más comunes a diversas variantes que es muy importante resaltar es que tienen que dar información acerca de la esquizofrenia como un trastorno, su curso y pronóstico. Informar la importancia y manejo de la medicación, modificar las expectativas de los familiares de acuerdo con las posibilidades de recuperación sintomática y social del paciente. El uso de grupos de apoyo multifamiliar, entrenamiento en solución de problemas, entrenamiento en el manejo de las crisis sintomáticas del paciente y finalmente la selección de algunos casos para terapia familiar más completa. Los modelos psicoeducativos. El programa de Goldstein et en 1978, desarrollado en la Universidad UCLA, en un programa de 6 semanas que era concreto y focalizado. En este se identificaban los acontecimientos estresantes para el paciente y así evitar su recurrencia o mitigar su poder destructivo. Asimismo, se identificaban los agentes estresores el terapeuta ayuda a la familia a desarrollar estrategias para evitarlos. Esto mismo lleva a los resultados de este programa que fueron muy positivos. A los 6 meses, los pacientes sin tratamiento familiar sufrieron un 48% de recaídas, mientras que los que tuvieron tratamiento familiar ya no la hubo. Por otra parte, se obtuvieron también resultados por periodos más largos de seguimiento, no tan impresionantes en este programa terapéutico, que resultó prometedor e inspiró a otras aportaciones. En la actualidad existen al menos 2 manuales para este tratamiento psicoeducativo de la familia esquizofrénica. Revelan una tasa de recaída de entre el 6 y el 9% a los 9 meses, en comparación con la tasa entre 44 y 50% del grupo sin control familiar. En estos mismos modelos psicoeducativos se estudió más meticulosamente un estudio conducido por Anderson
en 1986, que solo se incluyeron a familias con índices altos de emoción expresada, en el que se comparó la condición del tratamiento individual. Este mismo tratamiento llevado a habilidades sociales con la familia. Este enfoque psicoeducativo de la familia permite ganar un tiempo a los pacientes y a sus familias para resultar esencial la recuperación y aliviar el malestar, la agitación, ayudarles a ajustar sus expectativas, entender la naturaleza del trastorno y promover el desarrollo de estrategias de entrenamiento. Actualmente existen programas psicoeducativos para múltiples problemas mentales, por ejemplo, depresión, ansiedad y también para problemas de la salud física, por ejemplo, diabetes e hipertensión. Modelos psicodinámicos. El psicoanálisis no se centra únicamente en la dinámica de la familia. En los años 80 aparecieron autores relativamente aislados que plantearon un formato de terapia familiar con base psicoanalítica, especialmente en los adolescentes. Esta influencia fue en el campo psicoanalítico, en la testimonial y los demás que llegaron respecto a trabajar con la familia en una entrevista a los padres de los niños que iban a tratar. Por otra parte, los modelos cognitivos, a mediados de los años 80 también, algunos autores cognitivos han desarrollado programas de terapia de pareja basándolos en el modelo cognitivo. El ejemplo más conocido es el de Beck en 1988. Analizaron las supuestas situaciones disfuncionales, errores cognitivos y creencias irracionales con que las personas planteaban su relación de pareja. Los modelos experienciales. Rogers trabajó con grupos de parejas en los formatos de este encuentro en los años 60. Los formatos de terapia de pareja de base rogesteriana y gestática llegaron hasta los años 80, lo que se conoce como enfoque experiencial, que combina ambas orientaciones. Se enmarca en la obra de Greenberg y Johnson en 1988. Estos enfoques enfatizaron la expresión emocional de la sesión y de los sentimientos, como de rabia, los resentimientos, odios, etc., así como las muestras expresivas de amor, afecto, y a veces muy inhibidas incluso hasta la intimidad familiar. El surgimiento de la psicoterapia. La visión sistémica de la realidad y la clínica era impensable antes del siglo XX. La humanidad ha realizado una larga evolución en su forma de ver las cosas para formular una teoría de la complejidad como en la sistémica. Sabemos del hombre primitivo y de la antigüedad, que se refiere a las concepciones animistas de los fenómenos que hoy en día consideramos como problemas de salud mental. En el Renacimiento, se empiezan a considerar en términos de enfermedad y algunas instituciones se dan ya un trato más humano a los afectados. En la concepción médica de los problemas mentales se sobrevive hasta nuestros días con renovada vitalidad. Le sobrevino, por ejemplo, una visión psicológica y con ello el nacimiento de la psicoterapia. A finales del siglo XX, en Francia y Austria, a partir de este estudio de fenómenos hipnóticos, empiezan a formular la naturaleza psicogénica de la neurosis. Entre ellos se encuentra Charcot, Janet Bernheim y los integrantes de la escuela de Nancy, Puyebourg, Breuer y, por supuesto, Sigmund Freud. El modelo psicoanalítico. Aunque no se puede atribuir a Freud el nacimiento de la psicoterapia, es claro que es el fundador del primer modelo de la psique humana y de su tratamiento psicológico, el psicoanálisis. Los modelos proporcionan un esquema conceptual con el que el entender del ser humano, por ejemplo, su sufrimiento, y sugiere así un método con el que hay que intervenir. El modelo psicoanalítico es enormemente individual y intrapsíquico, que reconoce la importancia de la familia, sus deseos, sus fantasías y
que a menudo son inconfesables, en este caso, por ejemplo, de los niños y las niñas, y sus mecanismos para resguardarlos, que da una estructura de su personalidad. Para Freud, el tratamiento es exclusivamente individual, aunque es conocido como el caso Hans, en el que trata a un niño juntamente con su padre, y la postura con respecto a esto es muy clara. La intervención de los familiares del enfermo es un peligro contra el que no tenemos defensa. Es por ello que su revivencia en el aquí y en el ahora es la relación que permite analizarlo y resolver los problemas que tienen. Está claro que el trabajo con la familia actual del paciente no encaja y deviene en un absorto, bien al contrario de lo que ocurre con la práctica sistémica. El modelo psicoanalítico incluyó enormemente a la forma de concebir la clínica de toda la comunidad implicada en la salud mental, y por ello se puede explicar que tuvimos que esperar hasta que los años 50 para su aparición. Freud en 1921 publica El estudio psicoanalítico de la familia, el primer trabajo que se reconoce en este tipo. Años después, Ackman en 1937 publica The Family at Social Emporium. En ambos trabajos se señala el interés de trabajar con la familia, pero se reconoce las limitaciones del modelo psicoanalítico para hacerlo. A diferencia de Freud y Ackman, con los años se acabó participando activamente en el trabajo con familias, promoviendo activamente el desarrollo. En la actualidad, el Instituto Ackman de Nueva York es uno de los centros de terapia familiar sistémica de mayor prestigio a nivel mundial. Enfoques socioculturales y primeras formulaciones interaccionales. Alfred Adler llamó su enfoque psicología individual y que ésta tiene una visión más social del ser humano. Le da la importancia al sentimiento de la comunidad como parte de un desarrollo saludable. Su conocido sentimiento de inferioridad, entendida como característica universal no patológica, se modula entre las cosas por factores familiares, en particular la posición en el orden de los hermanos se considera un factor de gran importancia. Su desarrollo del concepto de beneficio secundario de la enfermedad lo acercó también a la visión circular sistémica. Finalmente, su método terapéutico incluye también la posibilidad de que un coterapeuta participe en las entrevistas, así como la aplicación de las técnicas similares a algunas de las sistémicas, como la reformulación, la inserción paradójica y tareas para la casa. Otros elementos que proporcionaron el trabajo con familias de esta forma más o menos directa lo constituyen los enfoques culturalistas del psicoanálisis, en parte influidos por Adler y ejemplificados por autores como Erich Fromm, Karen Horney y Harry Strack Sullivan. Estos autores atribuyen la importancia al psicoanálisis clásico del contexto cultural y las relaciones personales actuales del sujeto. Este cambio de énfasis se traduce en un cambio notable en la práctica clínica. Las relaciones actuales del cliente siguen siendo analizadas desde su propia perspectiva, sin incluir a nadie más en el tratamiento. Fromm en 1948 y Rosen en 1953 ambos derivan de un grupo de autores que revisan el concepto de psicosis en el psicoanálisis, en la base de la etiología relativamente lineal en la que sitúa la causa del psicoanálisis en la relación madre e hijo. Estas formulaciones requirieron incluir a la figura del padre en la escena para poder explicar relación entre la madre y el hijo. En este sentido, pueden entenderse las atribuciones de Theodor Litz
y colaboradores que estudiaron el entorno familiar de los pacientes esquizofrénicos y pusieron de manifiesto la importancia del papel del padre. Empezaron a observar conjuntamente las familias y a poner el manifiesto en el papel del conflicto conyugal en la patología del hijo esquizofrénico. Otro autor al que cabe destacar en ese estadio de mitad de camino entre lo psíquico y lo sistémico es el británico John Bowlby, el creador de la terapia del apego. Este investigador y terapeuta de Londres pronto se dio cuenta que el papel de la familia en la salud mental y decidió concentrarse en la relación madre-hijo, ya que todo le pareció demasiado complejo para estudiarlo en profundidad, sobre todo este marco psicodinámico en que se ubicaba. Cumplió exitosamente con un empeño puesto en su teoría del apego y llegó a un extraordinario prestigio y ha recibido mucho apoyo empírico. Actualmente no es solo una de las líneas de investigación más representativas de la psicología evolutiva, sino que también el patrón de apego y su relación con el desarrollo de la psicopatología. Está siendo estudiado por los terapeutas cognitivos. También en el modelo sistémico en estos últimos años se está empezando a trazar conexiones de apego y de la dinámica familiar. Factores sociohistóricos. Además de las influencias intelectuales propias de la psicología y la psicoterapia para entender la aparición del modelo sistémico en la década de los 50, hay que comprender el contexto social, cultural y histórico en el que sucedió. Esto se refiere a que en la Segunda Guerra Mundial dejó a Europa devastada y a los Estados Unidos no mejor, pero le siguió la Guerra de Corea y desde entonces este país no ha dejado de estar involucrado en conflictos bélicos. Por ejemplo, en Vietnam, Irak, en Afganistán, lo que implica un número importante de víctimas y veteranos en guerra. Ello supone, por esto, un gran aumento de la patología psicológica, en duelos, depresiones, estrés postraumático, crisis psicopática y por lo tanto una demanda social de tratamientos. En este aumento de demanda lo ubicamos en un momento en el que la psicoterapia estaba un poco desarrollada, pero se perfila a una situación muy particular, probablemente irrepetible en la historia, en la asistencia psicológica. Por ello, los tratamientos farmacológicos no se habían desarrollado y aún los conductuales apenas existían en los laboratorios de las facultades de psicología. Para la psicosis no existía tratamiento de enlaces de ningún tipo. El único modelo que se había implantado era el psicoanalítico y para estos problemas graves los resultados eran demasiado pobres o llegaban demasiado tarde. La libertad, la democracia, los derechos humanos empezaron a estar en el alza de los valores imperantes de la sociedad. Las guerras han existido siempre y el sufrimiento psicológico también. Ahora no podía tolerarse el desatender a la población porque el gobierno norteamericano estaba dispuesto a destinar fondos para el desarrollo de programas de salud mental. En esta situación, dada por una gran demanda social y la pobre oferta existente, propició el surgimiento de nuevos enfoques en la psicoterapia. Pueden argumentarse que la década de los 50 se puso a primera piedra en los modelos humanistas, cognitivos y por supuesto el sistémico. La teoría de la información de Shannon y Wade en 1949 trata de los aspectos formales de la comunicación independientemente de su contenido. El enfoque sistémico se conoce a veces como comunicacional, pero su énfasis es en este aspecto influido sin duda por esta teoría. Los factores conceptuales. Era evidente que la crisis del positivismo y del reduccionismo durante el siglo XIX de las ciencias se basaron en los modelos
mecanistas derivados de la física clásica. En psicología, en tanto, el psicoanálisis como el conductivismo se ven presas de estas limitaciones inherentes al momento de su creación, lo que resulta atractiva intelectualmente la imagen del ser humano. Por ello es que los condicionamientos ambientales a mediados del siglo XX, cuando se lucha por esta libertad. La teoría de los principios lógicos de Russell en 1910 es una de las que más influyeron a Bastet para su formulación de los niveles de comunicación. Se origina como una forma de resolver el problema de las paradojas lógicas, por lo que consigue una parte de ello distingue entre dos tipos lógicos, de las clases y sus miembros, para evitar las paradojas. Los fundamentos Bateson y el grupo de Palo Alto, el surgimiento de la terapia familiar. La terapia familiar no nace de la mano de un genio creador, sino que empieza a practicarse por parte de distintos investigadores y terapeutas en los diversos puntos de Estados Unidos. Ackman, que es el que más destaca en el equipo de Palo Alto. En estos años parecía que había llegado ya el tiempo para el tratamiento conjunto de la familia. El nuevo formato de intervención requería de un nuevo marco conceptual. Las teorías psicoanalíticas imperantes en la actividad clínica de la época eran un absoluto y verdadero trabajo conjunto. Fueron las aportaciones del equipo de Palo Alto y la inspiración intelectual del líder Gregory Bateson las que pusieron el nacimiento de un nuevo modelo sistémico, al mismo tiempo que aparecería el nuevo formato de la terapia familiar. Gregory Bateson. Él nació el 9 de mayo en Greenwich, Inglaterra, en 1904 y murió en 1980. Desde niño coleccionaba fósiles e insectos, estudió zoología, graduándose a los 21 años. En 1926 hizo su primera publicación de un trabajo de genética con su padre. Sin embargo, Bateson se inclinaba más hacia la antropología, que estudió en Cambridge. Consiguió una beca para viajar a Nueva Guinea, donde estudió los Lamur, una tribu de cazadores de cabeza que desarrollaba un curioso ritual llamado Naven, con el cual se tituló su libro recopilatorio de estas experiencias. Conoció a la famosa antropóloga Margaret Mead, con quien se casa en 1936 y compartiría sus inquietudes por la antropología. Ahí empezaron a acuñar algunos conceptos como la simetría y la complementariedad, y luego aplicaría a la interacción familiar. Así pudo obtener determinados patrones respectivos que estaban en algunos casos de la tribu, a los que describió en términos comunicacionales. Bateson y Mead parten a Bali, donde observaron curiosos casos de las madres que estimulaban a sus hijos y cuando estos respondían, las ignoraban. Se contempló como un patrón repetitivo de comunicación incongruente que más tarde observarían junto con su equipo en las familias de los esquizofrénicos. Gregory y Mead regresaron a Estados Unidos y consultaron con el hipnoterapeuta Milton Erickson para que les ayudara a comprender los fenómenos del trance observados en Bali y que habían podido filmar. Erickson les convenció de que esos estados de trance, como las alucinaciones inducidas por la hipnosis, parálisis, amnesia, etc., eran concebidos como fenómenos mentales intrápsicos, dependen de estos procesos interaccionales similares a los que organizan la conducta humana fuera del trance. Ello contribuyó a una visión más interaccional en la psicopatología de Erickson. Es también un miembro muy importante y relevante en el surgimiento y desarrollo del modelo sistémico.
El universo conceptual de Bateson se expandió con su participación en la Conferencia de Massey, llevada en 1942 por el neurofisiólogo Warren McCulloch, y al que asistieron Norbert Wien, John Bond, entre otros. Se sitúa también el punto de partida para el paradigma cognitivo en la psicología. En ella se cuestiona el viejo paradigma mecanista de las ciencias clásicas. Bateson reconoce que estos autores son muy importantes con la cibernética en todo lo que se escribió. Resalta la gran innovación que puso en noción a la retroalimentación y a la utilidad para describir la actividad humana en términos comunicacionales e interaccionales. Gregory Bateson, en 1951, publica junto al psiquiatra Jürgen Rush su primera obra sobre el área de la salud mental, la comunicación, la matriz social de la psiquiatría, en Buenos Aires. En esta obra ya se hallan los cimientos para el proyecto de investigación sobre las pautas de la comunicación en la esquizofrenia que convocó el equipo de Palo Alto al año siguiente. Se aplica la psicopatología en el nuevo cambio conceptual. Se abandonan los conceptos como sustancia material de energía y contenidos para basarse en los procesos comunicativos, los patrones interaccionales como claves explicativas de la actividad humana, tanto formal como anormal. El equipo de Palo Alto. A este grupo se deben los conceptos sistémicos, a la comprensión de la familia y a la adoptación del modelo sistémico para fundamentar la terapia familiar. Bateson fue etnólogo en el Hospital de Administración de Veteranos en la ciudad de California de Palo Alto. Allí consiguió la financiación de la Fundación Rockefeller para estudiar la comunicación y sus niveles. Se centró en la esquizofrenia, disponía de fondos para realizar la investigación, así que convocó a jóvenes inquietos e investigadores interesados en el tema, como Haley, John Wakelin y William Fry. En 1954 se les unió el psiquiatra Don Jackson y siguieron juntos hasta 1972, financiados intermitentemente por diversas fundaciones. Características de este grupo es que era un grupo interdisciplinar. Su objeto de estudio era la esquizofrenia, pero su metodología y su concepción teórica era mucho más amplia que la psiquiatría o la psicología. Nociones fundacionales. El rasgo fundamental del método sistémico en su visión de los problemas de la actividad humana como interpersonal, dejando de lado la tradición clínica, psicológica y psiquiátrica que se centra en la explicación intrapersonal. Este cambio requiere de unos esquemas explicativos empleados por las nuevas teorías sistémicas y cibernéticas que aportan los elementos para ello, como los conceptos tradicionales, como el yo, autoestima, personalidad, defensa, intención, voluntad, conciencia, etc. No se pueden proporcionar esta visión más global. De esta forma, el paciente, en los modelos tradicionales, vistos como parte de un sistema complejo, y su síntoma es explicado en función a la dinámica del sistema que actualmente no ocurre en la intripsique. El mismo síntoma es visto como una comunicación, es un eslabón más de la cadena interaccional. El modelo sistémico emplea la causalidad circular, en la que se tiene en cuenta como consecuencias y de cómo influyen las causas. De esta forma, la consecuencia deviene también a la causa, lo que pone en evidencia la poca utilidad de las causas y consecuencias, y que se requieren de nuevos conceptos, sobre todo si tenemos en cuenta más de dos interactuantes.
De esta manera está la perspectiva que resulta demasiado simplista, es decir, que una madre sobreprotectora crea ansiedad en su hijo. Más bien podemos decir que ambos forman parte de un patrón. El modelo sistémico se centra en las interacciones actuales de todos los miembros de la familia o de los sistemas más relevantes, en lugar de buscar las causas pasadas de los síntomas. En esto se entiende que la comunicación congruente con la dinámica del sistema y se da un patrón interaccional complejo. Por ello es que son los patrones los que caracterizan a una familia como una entidad supraindividual o un sistema. Don Jackson nace en 1920. Cuando Jackson se unió al grupo de Bateson en 1954, ya era un reconocido psiquiatra formado en Nueva York en Sullivan, que ejercía casualmente en Palo Alto, y observó los fenómenos clínicos que le hicieron postular la presencia de mecanismos homeostáticos a nivel familiar, más allá de lo intrapsíquico. Jackson entiende que el síntoma estaba cumpliendo una función en la dinámica del sistema y que no existe sistema si no se equilibra y solo se estabiliza con la aparición de un nuevo sistema. Esta visión requiere concebir que la familia como un todo y que unos parámetros de funcionalidad es alejarse de ellos para tener movimientos correctivos. En 1958, Jackson fundó el Mental Research Institute. Este instituto estaba más orientado a la práctica y al estudio de la terapia familiar. El instituto llegó a ser a finales de los años 70 y de los 70 una de las escuelas de terapia sistémica más importantes, incluso hoy en día. Jackson dirigió este instituto hasta su muerte en 1968. Una de las contribuciones más importantes fue la fundación que conjuntamente con Ackerman y Haley realizan en la revista Family Process, probablemente de lo que más pesó en la terapia familiar sistémica. Hacia una teoría esquizofrénica. Con este título ocupó Bateson en 1956, que conjuntamente con Jackson, Haley y Walker publicaron un artículo que constituyó un hito para el desarrollo del modelo sistémico, aunque su valor hoy en día es más que nada histórico. Este artículo presenta algunas de las conclusiones a las que llegó el equipo de Palo Alto en sus primeros años. Se presenta la sintomatología esquizofrénica como una forma de comunicación natural o congruente en el sistema familiar. Se plantea que el esquizofrénico no puede distinguir entre distintos niveles lógicos, confundiendo así la clase de sus miembros. Así confunde este mensaje que indica que cambia el registro. Por ejemplo, si va a contar un chiste o va a hacer una broma, tal vez no lo tome de esa manera, con un ordinario, con lo cual resulta de dificultad para distinguir entre lo literal y lo metafórico. La influencia de Milton Erickson. El famoso hipnoterapeuta fue muy consultado por los miembros de Palo Alto. Su impacto trasciende, incluso va más allá del propio modelo sistémico. Hoy en día se le considera una de las figuras más influyentes del siglo XX. La inspiración de Bateson y su grupo, por sus propias palabras, dijo: estamos prestando considerable atención a la hipnosis. Innumerables fenómenos que aparecen como síntomas esquizofrénicos. Erickson mostró cómo estos fenómenos que se observaron en los esquizofrénicos implicaban una situación en la que dan instrucción contradictorias para otro nivel lógico.
como ocurre frecuentemente en el propio proceso de la inducción al trance. Por ejemplo, antes de iniciar la inducción, se le dice al sujeto que no tiene que hacer nada voluntariamente, pero la inducción se le dice que levante la mano, etc. La comunicación y sus niveles. El modelo sistémico tiene énfasis en la comunicación, que permite estudiar la interacción, lo que ocurre entre personas, en el lugar que ocurre y dentro de ellas. Se sigue el planteamiento de lo que se conoce como primer axioma de la comunicación: es imposible no comunicar. Así, la comunicación, vista como intercambio de los mensajes, supone una continua negociación para la posición de cada uno. El nivel de definición de la relación se transmite habitualmente de forma analógica en lo no verbal, como la expresión facial, la postura, un gesto. Para la verbal, el tono de voz y sobre todo el contexto o situación. Todo ello nos informa que tiene un mensaje y que esta propuesta relacional lleva al contenido de lo digital. En el mensaje se codifica la función de lo analógico. Debemos saber qué tipo de mensaje necesitamos transmitir y así llevarlo a cabo. Se considera que la capacidad para metacomunicarse de forma adecuada tiene que hablar acerca de la relación. Esto constituye una condición si no hay una comunicación eficaz. Está íntimamente relacionada con el problema de la percepción de sí mismo y del otro. La teoría de los tipos lógicos, en cuanto hay una incongruencia entre los niveles, es decir, un miembro de una clase que contradice o niegue y por otra parte otra clase que no lo niega. Aquí se da una paradoja. Así, cualquier contenido digital incongruente con la definición de la relación que se transmite en el nivel analógico contextual constituye una paradoja pragmática. Por ejemplo, si una madre dice te quiero a un niño, pero lo abraza con rudeza y frialdad, el mensaje transmitido que contiene es un ingrediente paradójico por la incongruencia entre lo contenido verbal, que sería lo digital, y lo no verbal, que sería lo analógico. La comunicación paradójica también se da entre paciente y terapeuta. De hecho, estos pueden utilizar más técnicas paradójicas para promover el cambio en determinadas situaciones. La teoría de la comunicación humana es la divulgación de visión comunicacional y del modelo sistémico en general. Durante muchos años ha sido la obra iniciática para traducirse en este modelo. Propiedades sistémicas de la familia. La visión de la familia como un sistema implica la aplicación de algunos principios de la teoría general de los sistemas. Por ejemplo, las propiedades sistémicas de la familia. La familia como un sistema abierto. Este es un conjunto de individuos dinámicamente estructurados, cuya totalidad genera normas de funcionamiento, en parte independiente de las que rigen al comportamiento individual. Este sistema abierto en tanto intercambia información con este medio. La de totalidad. El cambio de un miembro afecta a otros, puesto que sus acciones o significados están interconectados con las demás mediante pautas de interacción. Las pautas de funcionamiento del sistema familiar no son reducibles a la suma de los individuos. Otra es los límites. El sistema se compone de varios subsistemas, entre lo que existen límites con permeabilidad de grado variables, difusos, claros o rígidos. Otro principio sería el de la jerarquía. La familia está estructurada jerárquicamente de acuerdo con varias formas de organización. Por otra parte, la retroalimentación. Esta conducta de cada miembro influye en la de los demás
en forma de feedback, positivo o favorecedor, o no, puede ser negativo también. La equiafinidad. Se puede llegar a una misma pauta de interacción a partir de orígenes y caminos muy diversos. Este estado final es independientemente del estado inicial. Tenemos también tendencias a estados constantes. Aquí la necesidad de economizar favorece la aparición de redundancias comunicacionales que con el tiempo se van dando lugar a reglas interaccionales que pueden llegar a convertirse en parámetros del sistema. Cada movimiento interaccional disminuye el número de variedades comunicacionales. Y por último, los mecanismos para preservar el mantenimiento de las reglas interaccionales se consideran homeostáticos por su función de mantener un determinado equilibrio. Interacción diádica y triádica. Bateson propuso una forma de clasificar las interacciones entre los pares de personas, diadas, que ha seguido siendo empleada hasta la actualidad, mostrando gran utilidad. Una, la interacción complementaria se basa en la aceptación, a menudo del disfrute de la diferencia entre posición superior o de un miembro inferior. Las conductas que intercambian son diferentes por encajar. Por ejemplo, uno ordena, el otro obedece. Uno pide consejo y el otro ayuda. El otro proporciona cuidado y otro cuida. Otro busca ser cuidado y uno toma la iniciativa y el otro lo sigue. Estos patrones no son rígidos, sino que evolucionan y varían en función de los contextos del estadio del desarrollo de los interactuantes. Las relaciones simétricas se pueden dar por la cooperación e incluso por pequeñas alternancias de interacciones complementarias breves en peligro de la simetría de la escalada. También existen muchas diadas que convienen en la escalada simétrica y el conflicto que conlleva las situaciones caracterizadas por la rigidez. Estas escaladas simétricas, sangrantes, complementarias y rígidas. En terminología sistémica se distingue entre alianzas y proximidades naturales entre los miembros de la familia. Por ejemplo, el padre y el hijo disfrutan viendo el fútbol, mientras que la madre no, y las condiciones son asociadas entre miembros en contra del otro. Estas suelen ser negadas a nivel explícito, aunque todos saben que existen y no son aparentes a los ojos del observador. Cuando la coalición implica reclutar a uno de los hijos en contra del otro progenitor, se conoce como una triangulación y suele tener efectos perjudiciales para el hijo, en lugar de la cuestión, puesto que la energía se dedica al conflicto parental en lugar de dedicarla a afrontar los retos evolutivos de su vida propia. El ciclo vital de la familia. En la psicología tradicional se considera el ciclo vital del individuo desde que nace e incluso desde que es feto, hasta su muerte, pero para el modelo sistémico se concentra en la familia como un sistema que se transforma con el tiempo. El ciclo vital de una familia se concibe como una serie de transición familiar en la que ocurre una renegociación de las reglas interaccionales para la familia. La más típica o la más formativa es la de padre, madre e hijos y se describe en las siguientes etapas. 1. El cortejo, en donde se da el ajuste entre dos pautas de interacción en cada uno de los miembros de la pareja. Después sería los primeros años de matrimonio. Es el tiempo en que forma la alianza conyugal y se establecen las reglas de interacción. Aquí se distribuyen las tareas, los roles, etc. Y se regula la relación de las familias en su origen de ambos cónyuges. Posteriormente viene el nacimiento y los primeros años de los hijos. Aquí se reorganizan las tareas y roles, empiezan a aparecer tríadas, alianzas, coaliciones,
y se redefinen las relaciones con los abuelos. La siguiente etapa sería hijos de edad escolar. En esta etapa está la socialización de la familia, formación de rituales y se estipula la participación de los hijos en las tareas familiares. Posteriormente viene la adolescencia y la emancipación de los hijos. Se requiere una redefinición de la relación entre los padres y el joven adulto. Se supone también que hay un cierto reencuentro en la pareja, al mismo tiempo que se convierten en cuidadores de sus familias de origen. Por último viene el retiro y la vejez. Una vez que los hijos han creado sus propias familias, se produce el llamado síndrome del nido vacío. Los padres deben de reorganizar su vida, sus tareas, sus labores, y con la edad pasan a ser de cuidadores a precisar de cuidados. Estas etapas hablan de generalidades. Hay que ajustar a cada familia. Cada día son menos familias tradicionales y más variadas las formas de convivencia familiar. El modelo sistémico intenta contextualizar en problemas que en el momento del ciclo vital que se produce e investigar si cumple con alguna función para estabilizar el sistema ante la transición vital. Por ejemplo, cuando un joven adulto que tiene un problema serio, psicosis, drogas, etc., puede congelar el ciclo vital de la familia y hacer que los padres tengan que seguir haciendo los padres, impidiendo el avance del ciclo. Las escuelas y sus métodos terapéuticos. Las escuelas sistémicas suelen caracterizar por el liderazgo de uno de los terapeutas que se encuentran en forma particular de profundizar las nociones sistémicas básicas que les permite desarrollar un estilo propio de trabajo con las familias. Su énfasis está en definir y aplicar su propio estilo, explorando todas sus posibilidades. Los terapeutas sistémicos no se limitan a militarizar en una escuela, sino que conocen gran parte de las aportaciones de ellas. Las escuelas sistémicas consisten en 3 grandes escuelas. La MRI, la estructural, estratégica y la de Milán. El énfasis pragmático. La comunicación puede contemplarse en 2 vertientes diferenciadas, la pragmática y la semántica. La pragmática tiene que ver con las acciones que componen una comunicación y sus efectos en las personas que forman parte de ella en su carácter de interacción. La vertiente pragmática se entiende como la manera en que la persona influye en otras para su conducta, que tiene mensajes en forma de confirmar o desautorizar, que se estimulan y se vuelven locas o no, según la indicación que se dé. También se conoce como la vertiente política o estratégica de la comunicación. Por otra parte, la vertiente semántica está relacionada con el significado de la comunicación. Se trata del valor del mensaje que tiene la comunicación, el cual debe ser interpretado o codificado por el receptor de acuerdo con sus valores. En este sentido, el énfasis pragmático de la sistemática para reincorporar esta vertiente semántica es parte de la función de la influencia epistemológica del propio Bateson y sus constructiva. La escuela interaccional del Mental Research Institute de Palo Alto. En 1958, Don Jackson fundó este instituto en Palo Alto, en el mismo edificio y como parte de la misma organización de salud mental, en el equipo de Palo Alto, que funcionó paralelamente hasta 1961.
Aquí nació como una necesidad de canalizar los intereses más clínicos de formación y de asistencia orientado al desarrollo de nuevas técnicas terapéuticas basadas en el modelo sistémico dada por sus primeros pasos. Hitos, protagonistas y obras fundamentales. Su primer director adjunto fue Jules Riskin y la primera directora de formación fue Virginia Satir. Gregory Bateson, a pesar de asistir a algunas de sus reuniones, no formó parte formalmente de este instituto. Se unieron a él, su esposa, y simultáneamente sí se dedicaron a estos grupos. Posteriormente formaron parte del grupo. Cabe destacar que dentro de esta escuela, el gran papel divulgador del modelo sistémico que fue teniendo sus representantes, en especial Paul Watzlawick, quien aparte de las obras ya indicadas, ha contribuido a dar a conocer algunos conceptos sistémicos en muchas otras, con un lenguaje muy asequible y ameno, y por ejemplo, también muy ilustrativos, a veces hasta chocantes. Asimismo, la escuela de este instituto ha llevado a cabo una cierta evolución hacia el constructivismo, que se refleja también en algunas obras del propio Watzlawick. Por ejemplo, la que cumplió en 1984 con el nombre de La realidad inventada. La solución es el problema. La principal aportación conceptual de esta escuela consiste en el particular análisis del problema que realizan en función del padrón interaccional en el que se inserta. Así, tomando en cuenta el esquema de la causalidad circular, investigan la secuencia de las interacciones que rodean el problema. Básicamente les interesa determinar quién hace algo cuando aparece el problema y qué hace para intentar solucionarlo. La solución aplicada fomenta más el problema. Perpetuándolo, se genera un circuito de retroalimentación de gran poder destructivo, puesto que la solución retroalimenta la dificultad y esta a la solución y así sucesivamente. Es por ello que el eslogan de esta escuela es "La solución es el problema", sin establecer ningún tipo de juicio sobre la corrección de la solución aplicada. En lo que intentan los terapeutas sistémicos es romper este círculo, intentando que se apliquen soluciones que no sea más de lo mismo. La noción del cambio. La escuela interaccional parte de la concepción de que el cambio terapéutico no es esencialmente distinto a las continuas transformaciones que sufren los sistemas de evolución. Así, los cambios suponen una modificación de la estructura del sistema y de su funcionamiento cibernético. Se denominan cambios de primer orden o cambios número 1, mientras que en aquellos que afectan a los parámetros del sistema se considera como el segundo en orden. Las soluciones aplicadas para la familia, a veces por ser profesionales, que no permiten superar la dificultad, sino convierten el problema con vistas a meros cambios o más de lo mismo. Los cambios suponen modificar las reglas o la lógica del sistema, sus creencias y sus premisas. Estos cambios suelen ser fruto de la misma lógica que han generado el problema y con frecuencia adoptan la forma de intentar hacer lo contrario de aquello en lo que consiste el sistema. Por ejemplo, la paciente bulímica que después de asociar un ataque de hambre se promete a sí misma que seguirá una dieta y no volverá a comer hasta el día siguiente. En este caso, el intento de cambio está regulado por el mismo parámetro de pensamiento dicotómico y extremo que rige el problema. Formato de terapia breve. Se trata de un formato de 10 sesiones como máximo, aunque en promedio se sitúa de 6 a 7, centrado en el problema específico.
Podríamos resumir los objetivos de esta primera en una entrevista y viendo los siguientes puntos. Número 1, identificar un problema en términos específicos y concretos. 2, explorar las soluciones intentadas, también en términos específicos. Y 3, establecer las metas de la terapia en términos positivos, concretos y alcanzables. En cualquier caso, la terapia se concentra en la aplicación de las tareas, revisando su cumplimiento y combinándolas cuando sea necesario. Todo esto con el fin de interrumpir el círculo vicioso y desbloquear el proceso natural del crecimiento del sistema a través de su evolución y en el ciclo vital. La escuela estructural y estratégica. Feixas y Miró, en 1993, sigue a varios autores. Tratan que estas escuelas, bajo una misma rúbrica, puedan tener como eje el análisis y las relaciones triádicas. Sus líderes más destacados son Jack Haley, por parte de la escuela estratégica, y Salvador Minuchin, por la estructural. De hecho, ambos autores trabajan juntos por un tiempo en Filadelfia y comparten sus ideas, por lo que no se extraña de esta agrupación. Las triadas y sus estructuras. Los conceptos sistémicos básicos para entender las triadas, por ejemplo, son las alianzas, las coaliciones y la triangulación. Así habían sido ya formulados los equipos de Palo Alto. Sin embargo, los terapeutas estructurales y los estratégicos las han elaborado y aplicado en su práctica clínica de manera que han resultado verdaderamente útiles. Estas escuelas se centran en estudiar la estructura y organización de la familia, viendo si es suficientemente clara para el desarrollo de los miembros de esta. Una de las primeras cuestiones a considerar en la jerarquía es quién decide, quién manda, cómo se deciden las cosas en la familia. Para Minuchin, los niños se desarrollan mucho mejor cuando los padres u otros cuidadores pueden colaborar adecuadamente en el cuidado. En el caso contrario, cuando las fronteras son difusas o borrosas, poco definidas, no existen límites claros entre los miembros de la familia. Así es que todos pudieran hacer todo, pero se pudiera hacer algo sin contar al resto de los miembros de la familia. A estas familias se les conoce como familias aglutinadas, y esto es uno de los rasgos de las familias psicosomáticas que estudiarán los terapeutas en la escuela estructural. Técnicas estructurales. La unión y acomodación, según Goihin. Minuchin sugiere que en una primera fase hay que conseguir entrar en el sistema, unirse o acoplarse a la familia. Para esto emplea el rastreo y la recogida de información interaccional y estructural, por lo que se interesa en comprender las pausas y las reglas familiares y principalmente su estructura, las alianzas, coaliciones o jerarquías. En esto explora las situaciones que le cuentan y sobre todo quién y cómo las cuenta, para poder aceptar dicha estructura. Para el mantenimiento supone actuar respetando las reglas actuales del sistema a medida de que se va descubriendo. Por ejemplo, si la madre actúa como portavoz de su hijo en los primeros momentos de la terapia, va a permitir el papel de intermediario. Posteriormente, cuando su acomodación sea suficiente o buena, va a impedirlo. Es así que el mimetismo consiste en realizar alguna acción que resulte paralela a la familia. Por ejemplo, se puede quitar la chaqueta si algún miembro de la familia lo hace. Con ello pretende potencializar elementos. Con el mimetismo intenta conseguir que los miembros de la familia sientan al terapeuta más próximo, como si formara parte de su sistema, o al menos de una cierta medida. La Escuela de Milán.
Se ha hecho popular la denominación geográfica de esta escuela, puesto que tanto la gran variedad de contribuciones que ha realizado a la terapia familiar y a los distintos niveles, como a la evolución diferenciada que está haciendo los miembros del grupo original. De aquí hacen difícil agruparlos en otro epígrafe. Su origen se sitúa ya en la década de los 60 por parte de un grupo de destacados psicoanalistas de Milán que empezaron a estudiar el sistema que venía de Estados Unidos. Tuvieron intensos contactos con Wadsworth Gliwick y otros miembros de la Escuela Internacional y se realizaron una lectura muy fiel y profunda de Bateson, hasta que su fascinación por el modelo sistémico fue tan intensa que 4 de ellos fundaron el Centro Per il Studio della Famiglia. Se comenta en el mundo sistémico que el simbolismo es la coincidencia entre la muerte de Jackson y el nacimiento de esta escuela en 1968. El método terapéutico del equino inicial. Su trabajo en 1980 del equipo de Milán describe su método de entrevista que ha sido una guía maestra para gran parte de los terapeutas sistémicos. Este proceso se inicia en el mismo contacto con la petición de consulta, mediante la ficha telefónica que recoge información básica sobre el derivante de la familia que permita elaborar la hipótesis circular e iniciar acerca de la función expectativa para cada miembro de la familia que cumple en el sistema del paciente identificado. Se describe así las características del equipo inicial. Milán y todas ellas realizan después de la pausa de la sesión, en la que el terapeuta consulta con su equipo a modo de intervención final. La connotación positiva consiste en atribuir un significado positivo de la conducta del problema o síntoma. La diferencia de redefinición positiva del sistema empleada por los terapeutas estructurales. Esta intervención connota positivamente en todas las conductas que forman parte de la secuencia, que forman un patrón circular en el síntoma que se inserta. El equipo de Milán argumenta que puede definir solo un síntoma positivo, que tiene la implicación implícita de definir el resto de la familia, que es negativo. Se supone una cierta alianza entre el terapeuta con el portador del síntoma, mientras que ellos propongan una posición de neutralidad. El cuestionamiento epistemológico. Si entendemos el término epistemología como el estudio de la manera en que los organismos o agregados de organismos particulares conocen, piensan y deciden, o dicho en otros términos, el estudio de los límites y capacidades de los sistemas vivos para adquirir conocimiento. A juicio de Freixas y Villegas, este interés de la epistemología refleja una toma de conciencia de las limitaciones en el uso de las técnicas terapéuticas, de la lucha de las escuelas y de una necesidad de nuevos planteamientos sin dejar de lado la vertiente aplicada y que permitan formar y pensar de distinta e interactuada la función del terapeuta. La conceptualización del problema lo relaciona el terapeuta cliente y el contexto de la terapia. Para así plantearse estas cuestiones a fondo, supone en realidad y en el cuestionamiento epistemológico. La vuelta de Bateson. Ha sido el propio Bateson una pieza clave en el nacimiento de la terapia familiar sistémica, pues ha proporcionado elementos fundamentales para inspirar a esta reflexión epistemológica, puesto que se puede evitar y trabajar desde la premisa epistemológica, pues propone una alternativa en la epistemología existente. También se ha llamado con distintos nombres a este nuevo enfoque:
recurrente, circular, ecosistémica, evolucionista, ecológica. Y esto propone, en términos de la epistemología cibernética, para dominar este paradigma alternativo, según el cual la realidad de la vivencia es construida por uno mismo y por la correspondencia directa entre el suceso que ocurre afuera de nosotros y nuestra experiencia interior. En definitiva, el observador, de acuerdo con esta epistemología, no es ajeno al observado, sino que practica en este proceso de observación.